Quien pretenda tener solo el bien sin el mal, el orden sin el desorden, no ha entendido cómo funciona el cielo y la tierra. No ve que todo está unido. Antes de empezar, imagina que una voz te habla y te dice: soy la rana que nada tranquila en el estanque, y también soy la serpiente que se acerca para devorarla. Soy el dirigente cruel con todo el poder en mis manos, y soy el prisionero que muere lentamente en un campo de concentración por sus órdenes. Llámame por mis verdaderos nombres. Mis nombres son todos. Acéptalos todos para que puedas despertar. Con esas palabras resonando por dentro, hoy voy a llevarte a un lugar incómodo, una síntesis de lo que Stanislav Grof desarrolla en el capítulo 6 de El juego cósmico. Vamos a mirar de frente algo que es totalmente humano y al mismo tiempo tan profundo que sin ello ni siquiera habría realidad. Vamos a hablar de la existencia y de la razón de ser del mal. Comenzamos. Síntesis del capítulo 6 de El juego cósmico, de Stanislav Grof. En los estados de conciencia no ordinarios, que llamaremos holotrópicos, una pregunta vuelve una y otra vez con muchas formas: la ética, la moral, el bien y el mal, qué es correcto y qué no. Cuando la experiencia se centra en nuestra biografía, infancia, familia, decisiones importantes, aparece casi siempre una necesidad fuerte de revisar la propia vida, de mirarla entera y preguntarse: ¿he sido una buena persona? ¿He estado a la altura de lo que considero correcto? Ahí se mezclan muchas cosas: la autoimagen, la autoestima, la educación, las normas familiares, la religión, la cultura. Sin darnos cuenta, solemos medirnos con criterios ajenos, lo que debía ser, lo que se esperaba de nosotros. A veces surge otra forma de juicio más radical: no compararnos con los valores del entorno, sino con algo que sentimos como ley universal, como orden cósmico. Es típico en experiencias cercanas a la muerte, personas que describen un encuentro con un ser de luz ante el cual revisan su vida con una sinceridad brutal. Ese impulso a juzgarlos moralmente aparece también en muchos mitos de juicio final: dioses que pesan el alma, balanzas, tribunales celestiales. A medida que la introspección se hace más profunda, empezamos a encontrar en nosotros impulsos y emociones que no sabíamos que estaban ahí. Aspectos agresivos, destructivos, envidia, odio, deseos de venganza. Jung llamó a este nivel la sombra. Descubrirla puede ser muy inquietante. Parte de ese material oscuro nace como reacción a heridas de la infancia. Otra parte está vinculada al nivel perinatal, al trauma del nacimiento. Horas de presión extrema, riesgo vital, dolor, asfixia. Es comprensible que el organismo responda con una furia biológica enorme. La huella de ese odio bruto hacia todo lo que percibimos como causa del sufrimiento, incluidos el cuerpo de la madre, el mundo y la vida misma, puede quedar almacenada en lo profundo del inconsciente. Aunque el parto haya terminado bien y el bebé haya sido abrazado y cuidado, parte de esa energía destructiva suele permanecer sin resolver. Puede, más tarde, colorear la manera en que vivimos la agresión, la violencia, incluso la relación con nosotros mismos. Cuando el proceso va aún más hondo y entramos en niveles históricos y transpersonales, la pregunta ética se amplía. Ya no es solo ¿qué he hecho yo?, sino ¿qué es la humanidad? Vemos escenas de guerra, torturas, explotación, indiferencia ante el sufrimiento.
el peso de la historia humana como una cadena interminable de violencia y codicia. En ese punto resulta inevitable preguntar: ¿es el ser humano intrínsecamente cruel? ¿Estamos condenados por nuestra naturaleza biológica? ¿Hay algo estructuralmente defectuoso en la vida? Los medios de comunicación refuerzan esta impresión. Guerras, violencia, corrupción, hambre, destrucción ecológica. Desde esta óptica, la existencia misma puede parecer moralmente sospechosa. Y estas preguntas, lejos de ser teóricas, aparecen una y otra vez en sesiones profundas de trabajo interior. La relatividad del bien y del mal. En los estados holotrópicos no solo nos cuestionamos si hemos vivido bien o mal, también se tambalean los criterios mismos con los que hemos juzgado nuestra vida. A veces basta con que aparezca información nueva sobre un hecho del pasado para que todo cambie. Un recuerdo reprimido, un dato que desconocíamos, el contexto real de una decisión. Algo que creíamos egoísta quizá resultó ser un acto de supervivencia. Algo que pensábamos noble pudo sostenerse sobre una mentira. Pero la sacudida más fuerte llega cuando vemos hasta qué punto lo que llamamos moral es relativo a la cultura. Lo que en un lugar se considera sagrado, en otro se vive como sucio o indecente. En algunas culturas el cuerpo es algo natural, incluso sagrado. En otras, casi todo lo relacionado con la carne y sus funciones se ve como bajo, sucio o demoníaco. En ciertos pueblos, la desnudez es normal. En otros, las mujeres deben cubrirse hasta el rostro. En algunos contextos, el adulterio se castigaba con la muerte. En otros, como en una vieja costumbre esquimal, se esperaba que el anfitrión ofreciera a su esposa a los invitados varones como muestra de hospitalidad. Ha habido sociedades donde la poligamia era lo habitual y otras donde fue la poliandria. En el antiguo Egipto y en el Perú precolombino, en cambio, las familias reales debían casarse entre hermanos por ley. En China y otros lugares, cuando moría el gobernante, se mataba y enterraba con él a esposas y sirvientes. En la India, la costumbre del sati, la viuda que se arroja a la pira funeraria del marido, continuó practicándose mucho tiempo después de ser prohibida. El sacrificio humano ritual ha existido en muchos pueblos. Visto desde una perspectiva transpersonal, esta diversidad brutal de códigos morales parece un enorme laboratorio de la conciencia. La vida probando, una a una, todas las combinaciones posibles de prohibiciones, permisos y transgresiones. Uno de los retos más duros que aparece en la introspección profunda es este: asumir que la agresión está tejida en la propia estructura de la vida, que no se puede vivir sin que otra forma de vida pague el precio. El pionero de la microscopía, Anthony van Leeuwenhoek, dijo: «La vida se alimenta de vida. Es cruel, pero así es la voluntad de Dios». Tennyson veía la naturaleza manchada de sangre en colmillos y garras. Un biólogo moderno llegó a llamar a la madre naturaleza una vieja bruja malvada. Y no hay escapatoria fácil. No basta con hacerse vegetariano. Alan Watts, en un texto sobre asesinatos en la cocina, ironizaba sobre el hecho de que los sufrimientos de un conejo nos impactan más que los de una zanahoria, solo porque el conejo grita más. Joseph Campbell se reía diciendo que un vegetariano quizá no es lo bastante sensible para oír el grito del tomate. La cuestión no es si comemos animales o plantas. La vida, sea animal o vegetal, se sostiene siempre comiendo vida. Eso es duro de tragar, pero está ahí. Alan Watts propone una salida que vemos en muchas culturas indígenas. No negar la violencia, sino ritualizarla.
agradecer a la planta o al animal su sacrificio, pedir permiso, honrar lo que vamos a matar. Llevar conciencia y respeto allí donde, de otro modo, habría solo consumo ciego. Un problema parecido aparece cuando intentamos aplicar criterios espirituales absolutos a decisiones muy concretas. El ejemplo de Albert Schweitzer lo muestra bien. Con una jeringa de antibiótico en la mano, se paralizó preguntándose con qué derecho iba a matar millones de microbios para salvar una sola vida humana. ¿De dónde sacamos que una especie vale más que otra? A Joseph Campbell le preguntaron cómo encajar una visión espiritual del mundo con la obligación de actuar, incluso de matar, para proteger la vida. Él respondía con un ejemplo sencillo: un niño pequeño a punto de ser mordido por una serpiente. Matarla en ese momento no significa negar a la serpiente como parte sagrada del universo, ni declarar indigno su derecho a vivir. Es solo un gesto local, una respuesta concreta a una situación concreta. No es un pronunciamiento sobre el valor último de la serpiente en el conjunto de la creación. Al profundizar en los estados holotrópicos, se abre otro nivel, el mundo de los arquetipos. Ahí empezamos a ver que los grandes patrones que organizan la realidad no son solo personales ni culturales. Tienen forma de fuerzas, dioses, demonios, energías impersonales que parecen sostener todo lo que ocurre. En ese nivel descubrimos un panteón completo de principios luminosos y oscuros, deidades benévolas y terribles, energías de creación y destrucción. Desde este punto de vista, lo que pasa en el mundo material no es más que el reflejo de sus conflictos, alianzas y movimientos. Pero tarde o temprano nos topamos con algo más inquietante. Estas deidades no son la última frontera. También ellas parecen emanaciones de un principio más alto que las trasciende y las contiene. Entonces, inevitablemente, las preguntas cambian de escala. ¿Hay un origen único que está por encima de todas las polaridades y del cual brotan tanto el bien como el mal? ¿O el universo es, como han afirmado tradiciones dualistas, zoroastrismo, maniqueísmo, ciertos cristianismos, un campo de batalla entre dos principios cósmicos opuestos, uno luminoso y otro oscuro? Si es así, ¿quién ganará al final? Desde el cristianismo dominante se afirma que Dios es bueno, justo, omnipotente y omnisciente. Pero entonces, ¿cómo explicamos el nivel de horror que vemos en el mundo? ¿Qué hacemos con los millones de niños que mueren de hambre, guerras, enfermedades, etc., antes incluso de poder pecar? La idea de un Dios que los castiga por adelantado, porque ya sabe que serán pecadores, difícilmente resulta satisfactoria. Muchas tradiciones recurren al karma y a la reencarnación. Lo que vivimos ahora sería efecto de acciones en otras vidas. Eso ayuda a entender injusticias aparentes entre adultos y destinos muy distintos. Y como se ha señalado, ideas parecidas existieron en el cristianismo primitivo, sobre todo en corrientes gnósticas, hasta que fueron declaradas heréticas y eliminadas. Pero incluso si aceptamos el karma, queda una pregunta abierta esencial. ¿De dónde sale la primera causa? ¿Quién puso en marcha la cadena? ¿Por qué la conciencia absoluta crea un sistema donde el sufrimiento es posible? En los estados holotrópicos o alterados de conciencia, estas cuestiones irrumpen con urgencia. La responsabilidad del principio creador frente al mal y al dolor del mundo se siente como un problema real, no como un juego filosófico. En experiencias muy avanzadas aparece algo más radical, la identificación con la conciencia absoluta o el vacío. Desde ahí, todas las polaridades, también bien y mal, se perciben como potencial no manifestado. No hay bueno ni malo en sí, solo posibilidades infinitas todavía sin desplegar.
La ética empieza cuando hay formas, cuando hay mundo, cuando hay separación. Antes no hay ética. El Dios absoluto no tiene moral. Bien y mal están ligados al proceso mismo de la creación. Y los valores éticos forman parte del universo creado. No existen por encima de él. Son tan dependientes de la estructura cósmica como la materia o el tiempo. Un texto clásico indio dice en esencia: así como el sol no se ensucia por los defectos de los ojos que lo miran, el ser interno de todas las cosas no se mancha por el mal del mundo. El mal pertenece al plano de las formas. Lo que sostiene el conjunto está más allá de esa división. Aceptar el mal de manera profunda, no solo resignarse, sino entenderlo, casi siempre implica reconocer que cumple un papel en el conjunto, que no es un fallo de diseño. Las comprensiones que emergen en estados holotrópicos apuntan muchas veces a lo mismo. El mal forma parte del drama universal. Si la creación es, por así decirlo, de la nada, tiene que ser simétrica. Toda cualidad necesita su opuesto. Sin polaridades no habría mundo de experiencia. Esta intuición recuerda a algunas especulaciones de la física sobre materia y antimateria. En los primeros instantes del universo, habría habido tantas partículas como antipartículas. En términos de conciencia, algo similar. Por cada cualidad que se despliega, se abre también la posibilidad de su reverso. Otro tema que aparece mucho es que la creación sería, en cierto sentido, un intento de autoconocimiento por parte del principio creador, Dios mirándose a sí mismo. Si lo divino quiere explorarse por completo, no puede limitarse a lo luminoso y seguro. Excluir parte de su propio potencial implicaría un autoconocimiento incompleto. Además, si pensamos en ese principio como un artista esencial, un explorador de posibilidades, tiene sentido que quiera probarlo todo. Los artistas no se limitan a pintar paisajes agradables. También se sienten atraídos por lo oscuro, lo caótico o lo trágico. Buscan densidad, contraste, profundidad. El lado oscuro de la creación, por terrible que nos parezca, da relieve al lado luminoso. Sin enfermedad, la salud no tendría el mismo valor. Sin pérdidas, el amor no tendría la misma intensidad. Sin muerte, la vida no ardería con tanta urgencia. Un discípulo preguntó una vez a Ramakrishna: ¿por qué existe el mal en el mundo? Él respondió: para espesar el argumento. Dicho así suena frío frente al sufrimiento real, pero como imagen del drama cósmico es poderosa. Sin tensión, sin conflicto, no hay historia. Si imaginamos un universo del que pudiéramos eliminar todo lo que consideramos malo, al principio parecería un paraíso. Pero si seguimos el ejercicio mental de forma honesta, vemos que cada cosa que quitamos arrastra otras que apreciamos. Al borrar el sufrimiento, borraríamos también la compasión, la solidaridad, la fuerza que brota del haber atravesado pruebas difíciles. El mundo se volvería plano, sin profundidad. En términos muy simples, sin sombra no hay luz, solo una claridad uniforme en la que nada destaca y nada importa demasiado. Antes de seguir, me gustaría recordarte que ya está activo mi segundo canal de audiolibros, Audiolibros Saber y Sentido. Si te gusta este tipo de contenido y quieres acompañarme también en formato muy largo, escuchando grandes obras completas de la filosofía y la espiritualidad, tienes el enlace aquí abajo en la descripción y al final de este vídeo. Continuamos. Los dos rostros de Dios. En los estados holotrópicos no solo podemos vivenciar la unidad absoluta, sino también dos caras de lo divino, la luminosa y la oscura. A veces la experiencia sintoniza solo con lo positivo. Todo se percibe como una presencia radiante, amorosa, infinitamente sabia. El universo entero aparece como algo esencialmente bueno, lleno de sentido y de gozo. En esos momentos el mal parece algo superficial, casi irreal, como una sombra pasajera
sobre un fondo perfecto. La tradición hindú tiene una palabra para ese estado, Sat Chitananda, 3 elementos inseparables: ser, conciencia y dicha. Sentimos que somos un principio sin límites, fuera del espacio y del tiempo, que existe de manera infinita, conoce de manera infinita y disfruta de manera infinita, y que puede desplegar mundos enteros de experiencia a partir de sí mismo. Pero esa no es la única cara. Existe también la vivencia de un principio cósmico que concentra todo el potencial negativo de lo divino, un espejo invertido de Satchitananda, algo parecido al espíritu que niega del que habla Mefistófeles en el Fausto de Goethe. Cuando miramos este lado oscuro, vemos 3 grandes líneas. La que se opone a la existencia infinita, la impermanencia, la disolución, la muerte de todo lo que nace, la certeza de que todo lo que amamos desaparecerá, esa intuición que tanto impactó a Buda cuando descubrió la vejez, la enfermedad y la muerte. Lo que se opone a la conciencia infinita, la ignorancia, el engaño y la confusión, el no saber quiénes somos, el identificarnos con máscaras limitadas y vivir atrapados en ellas. Lo que se opone a la dicha infinita, el sufrimiento, la frustración, la insatisfacción crónica. En ese paisaje oscurecido hay personas que han vivido encuentros directos con lo que podríamos llamar el mal cósmico. A veces adopta la forma de una sombra universal, una presencia gigantesca que concentra odio, destrucción y voluntad de caos. Otras veces aparece como una figura antropomórfica descomunal, sin forma fija, donde cada parte del cuerpo contiene escenas de horror, codicia, asesinatos, guerras. Una mujer, psicóloga en un entrenamiento vivencial, describió cómo primero vio la cadena de la vida en la naturaleza como una masacre constante, seres devorando seres sin tregua. Después, escenas de toda la historia humana dominadas por violencia y codicia, guerras tribales, invasiones, dictaduras, sistemas de apartheid, destrucción ecológica. Para ella, la broma cruel final fue el papel de las grandes religiones. Vio cómo en muchos momentos instituciones que prometían acercar a la divinidad se convirtieron en vehículos del mal, conversiones forzadas, cruzadas, inquisiciones, fanatismos modernos, más una parte del problema que de la solución. Al final de ese viaje se encontró cara a cara con una entidad gigantesca, una especie de dios del mal, hecho de imágenes en constante movimiento de todo lo horrible que había visto. El miedo era indescriptible. Los nombres de Satanás, Lucifer o Arimán le parecían ridículamente pequeños para lo que estaba viviendo. Personas que han vivido experiencias así llegan a una comprensión interesante. El mal en su raíz funciona como una fuerza de separación. Es la energía que hace que las unidades de conciencia se sientan aisladas unas de otras, que se olviden de su origen común, que se perciban como yo contra los demás, que se rompa la percepción de unidad. El mal está muy ligado a aquel movimiento básico que crea la multiplicidad, división, pantalla, olvido. Para que exista la obra cósmica, el juego de relaciones, tiene que aparecer seres que se vivan a sí mismos como separados, con intereses propios. Es una pieza necesaria del mecanismo de la creación. Sin ese poder que separa, el drama no podría representarse. Algunas corrientes místicas cristianas intuyen algo parecido al hablar de Lucifer, el portador de luz, como figura que, al caer, abre el mundo de las polaridades, de la materia y de la historia. Visto desde otro ángulo, el mal y el sufrimiento se apoyan en una percepción equivocada, la creencia firme en un yo separado, duro, aislado. Una parte esencial de la enseñanza budista del no-yo va por ahí. Cuanto más sólida creemos que es la separación, más sufrimos. Esta comprensión también ayuda a entender por qué tantas veces las experiencias de luz, unidad y expansión de la conciencia
van precedidas por túneles oscuros, figuras demoníacas, escenas de terror y destrucción. Es como si la mente tuviera que atravesar la cara más extrema de la separación antes de disolverse en algo más amplio. El patrón se ve con claridad en las experiencias de muerte y renacimiento psicoespiritual. Primero, agonía, aniquilación, visiones de deidades coléricas. Después, una sensación de haber vuelto a la fuente. En algunos templos budistas japoneses, esta estructura está tallada en piedra. Hay que pasar entre guardianes monstruosos y amenazadores antes de llegar a la imagen radiante de Buda. Si intentamos aplicar criterios éticos al proceso de la creación, hay algo que no podemos olvidar. Desde las comprensiones que emergen en estos estados, todas las fronteras que vemos como sólidas son puras convenciones construidas porque el cosmos entero es una sola realidad inmensa, una sola consciencia. Todos los papeles del drama son actuados, en el fondo, por un único protagonista. En cualquier situación donde hay odio, crueldad, violencia, injusticia o sufrimiento, lo que ocurre es que el principio creador está jugando consigo mismo. El agresor y la víctima comparten la misma identidad profunda. El dictador y el oprimido, el asesino y el asesinado, son expresiones de un mismo campo de consciencia. Incluso algo tan concreto como una infección, el paciente, las bacterias que lo invaden y el médico que aplica el antibiótico forman parte de la misma trama, del mismo sí mismo expandido. Un profesor de filosofía de la religión, Christopher Bush, describió una experiencia perturbadora y muy clara de esto. En una sesión, aparecieron ante él fuerzas de violencia sexual surgiendo de la humanidad entera. Él se veía protegiendo a una joven de esos impulsos brutales. De pronto se dio cuenta de que esa joven era al mismo tiempo todas las personas del mundo. Luchó desesperadamente por protegerla, pero sentía que iba a fracasar. La situación se volvió insoportable. Detrás de la joven se superponía también la figura de la mujer primordial, la diosa madre, que le pedía que se rindiera a un abrazo inmenso. Finalmente la tensión llegó a un punto de ruptura y ocurrió algo inesperado. Vio que detrás de las dos figuras, agresor y víctima, no había dos, sino uno solo, él mismo, en un nivel creador. Y la frase que brotó fue: «Me lo estoy haciendo a mí mismo». No en el sentido de en otra vida cambiamos de lugar y ahora me tocará sufrir, sino en un sentido mucho más esencial. La identidad que encarnaba en ese momento no era un yo pequeño, individual, sino un yo que incluía a toda la humanidad. Desde ahí, el dolor de la historia humana se vivía como propio. No había ellos y yo, no había víctimas inocentes y verdugos otros. Todo formaba parte de un único campo de experiencia autoinfligida, por decirlo así, desde la perspectiva del absoluto. Al acercarnos a una explicación metafísica del mal, hay que añadir otra pieza: la naturaleza de la realidad misma. La exploración contemplativa y también la física moderna apuntan a algo que al principio suena raro. El mundo material, tal como lo percibimos, es vacío, no en el sentido de que no exista nada, sino en el sentido de que las cosas no son lo que parecen. Las tradiciones budistas han desarrollado prácticas para ver esta vacuidad. Contemplar cómo todo es transitorio, cómo nada tiene una esencia fija, cómo el yo que creemos ser es en realidad un conjunto cambiante de procesos. La frase «la forma es vacío y el vacío es forma» busca decir justo esto. Las cosas existen, pero no tienen la solidez que les atribuimos, y el vacío no es la nada, sino la fuente de todas las formas. La física, al ir bajando de nivel en la materia, fue encontrando algo similar. Aquello que tomábamos como sólido se convirtió primero en átomos, luego en partículas subatómicas, luego en patrones de energía, campos y finalmente probabilidades.
La creación entera en su nivel primordial se parece más a una especie de realidad virtual sostenida por una mente cósmica que a un universo de objetos independientes y duros. Somos actores en un drama que es a la vez muy real en el plano de la experiencia y un juego en un plano más profundo. Culpar a la mente universal, a la conciencia universal por lo que ocurre en este mundo, puede compararse, en este contexto, con culpar al director de una película por los crímenes del personaje que ha escrito. Nadie en la pantalla muere realmente. Los actores dejan el papel y siguen existiendo. Algo parecido ocurre con nosotros cuando soltamos una identidad y recordamos otra más amplia. La diferencia, claro, es que para nosotros el dolor y el placer se sienten muy reales. Y la pregunta práctica es, ¿qué hacemos con todo esto en la vida cotidiana? El impacto en la ética y en la conducta. Llegamos a la objeción natural a esta visión, que es, si todo es en el fondo un juego de la conciencia consigo misma, ¿no termina eso justificando la indiferencia? ¿No abre la puerta al todo vale? La experiencia muestra más bien lo contrario. Quienes han tenido vivencias profundas de la vacuidad y de la unidad no se vuelven fríos ni cínicos. Al contrario, desarrollan un respeto enorme por la vida, una sensibilidad aguda hacia el sufrimiento, una compasión que no depende de que las cosas sean realmente sólidas. La conciencia de que el mundo podría ser realidad virtual no disminuye la intensidad con la que vivimos. Igual que podemos conmovernos hasta las lágrimas con una obra de teatro, sabiendo que es una obra, podemos sentir amor, dolor y responsabilidad en un universo concebido como creación de la mente cósmica. De hecho, esta perspectiva puede ayudar a atravesar situaciones muy difíciles. Entender que la forma es pasajera no quita seriedad a lo que pasa, pero sí da un horizonte más amplio donde colocarlo. Los procesos holotrópicos tienen además un efecto muy concreto sobre la conducta. Por un lado, traen a la superficie violencia y codicia ocultas, lo que permite trabajarlas y reducir su impacto. Por otro, ofrecen experiencias de identificación profunda con otros seres humanos, animales, plantas, incluso con la tierra entera. Eso genera espontáneamente reverencia por la vida y empatía hacia todo lo vivo. Así se va formando un sistema de valores distinto, menos basado en mandamientos externos, recompensas y castigos, y más en la comprensión directa de cómo funciona el orden universal. Hacer daño a otros es, en el fondo, hacérnoslo a nosotros mismos. Y la experiencia y creencia en el karma y el renacimiento refuerza la sensación de que nuestras acciones tienen consecuencias que nos alcanzan tarde o temprano. Platón ya apuntaba a la importancia moral de creer o no creer en una existencia más allá de la muerte. Si pensamos que nuestras acciones se extinguen con el cuerpo, ciertas tentaciones se vuelven más fáciles. Si intuimos consecuencias más amplias, la responsabilidad aumenta. También Jung se vio sacudido por la relatividad de todas las normas. Hubo un momento en que se preguntó con sinceridad si realmente importa cómo actuamos, si hay algún peso objetivo en nuestras elecciones. Llegó finalmente a la idea de que cada decisión ética es un acto creador. Expresa el nivel de conciencia en el que estamos en ese momento y la información de la que disponemos. Más adelante podemos ver las cosas de otra manera, pero eso no invalida necesariamente lo que hicimos entonces, si fue lo mejor que supimos hacer. Las experiencias holotrópicas permiten en fases avanzadas trascender lo que llamamos el mal, pero eso no lo borra de nuestra vida. El lado oscuro sigue y seguirá presente en el mundo, y especialmente en los niveles arquetípicos. Lo que cambia es la actitud. Uno de los pacientes de Grof la llamó realismo trascendente, aceptar que el mal forma parte intrínseca de la creación, que no vamos a erradicarlo del universo, pero sí podemos cambiar por completo cómo nos relacionamos con él. Podemos dejar de alimentarlo inconscientemente y empezar a integrarlo con lucidez.
El trabajo profundo nos muestra también que cierto grado de dolor y de incomodidad forma parte de estar encarnados. La primera noble verdad de Buda, la vida implica insatisfacción, cobra un sentido muy concreto. Nacer, envejecer, enfermar, morir, perder lo que amamos, no obtener lo que deseamos. A esto se suma una cuota de sufrimiento muy personal, ligada a nuestro propio karma. No podemos evitar completamente el dolor, pero sí influir en cómo lo vivimos. Al concentrar y atravesar el lado oscuro en contextos protegidos, sesiones de terapia profunda, prácticas espirituales serias, reducimos a menudo su manifestación caótica en la vida cotidiana. Además, nuestra capacidad para sostener experiencias intensas aumenta y el umbral de lo que nos rompe baja. También cambia nuestra identidad. Dejamos de vernos solo como un ego pequeño a merced de fuerzas gigantes y empezamos a sentirnos, al menos en parte, coautores de lo que vivimos. Eso introduce un grado de libertad y responsabilidad que antes no teníamos. Para terminar, mira la situación global del planeta. La crisis que vivimos, militar, ecológica, económica, social, espiritual, no se resolverá solo con ajustes técnicos. Está demasiado enraizada en patrones profundos de violencia, codicia, repetidos durante milenios. Requiere una transformación interna de la humanidad, otro nivel de madurez emocional y de conciencia espiritual. A primera vista suena ingenuo ver la historia humana y esperar que de pronto nos volvamos respetuosos, cooperativos, sensibles al sufrimiento ajeno y a los límites ecológicos. Casi parece un chiste. Y sin embargo, en el trabajo holotrópico, vemos que esa transformación es posible a escala individual. Personas que atraviesan procesos intensos, meditación profunda, terapias vivenciales, uso responsable de psicodélicos, crisis espirituales bien acompañadas, cambian de manera radical su sistema de valores, su relación con el poder, su forma de vincularse con otros y con el planeta. Si esa transformación interior se extendiera a gran escala, podría convertirse en un factor real. No es la solución mágica, pero sí un componente imprescindible. El mal, entendido como fuerzas destructivas tanto internas como externas, no puede ser eliminado del universo, pero sí puede ser canalizado. La cuestión es, ¿qué haremos con esas energías? Habría que crear contextos donde las fuerzas arquetípicas más peligrosas pudieran expresarse sin destruir. Espacios rituales, terapéuticos, creativos, espirituales, donde la violencia, la muerte, el sexo, el poder y la locura pudieran ser vividos simbólicamente dentro de límites, acompañados e integrados. Desde prácticas espirituales serias hasta psicoterapias profundas, pasando por el uso cuidadoso de estados modificados de conciencia y la recuperación de ritos de paso que ayuden a atravesar momentos críticos de la vida sin volcar su energía en guerras, adicciones o destrucción social. Las mismas energías que hoy se manifiestan como guerras, armas de destrucción o devastación ecológica podrían redirigirse, al menos en parte, hacia proyectos que expandan la conciencia y cuiden la vida. Una alianza entre trabajo interior y acción en el mundo. Una humanidad que sabe mirar su propia sombra, la asume y la transforma. Tiene más posibilidades de no acabar autodestruida. Pero mientras exista un solo ser que se viva como separado de la totalidad, el juego del bien y del mal seguirá en marcha. La forma en que participas en ese juego, eso sí, depende de ti. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.